Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí estamos una vez más con todos vosotros para exponer los enigmas que normalmente no aparecen en la prensa corriente. Hoy vamos a hablar de un caso que os voy a narrar a continuación. Prepararos porque es espectacular, a mí me encanta, y que ocurre en la madrugada del día 1 al 2 de noviembre de 1968. Así que vamos a ponernos cómodos, nos sentamos en nuestra máquina del tiempo y allí tenemos al doctor Scott, que es un hombre que no quiso dar su apellido real, durmiendo en su casita rural del sureste de Francia. Está en su habitación durmiendo plácidamente cuando de repente Scott pues abre los ojos y empieza a notar cómo su niño pequeño de un añito de edad está pues emitiendo sonidos extraños en la habitación de al lado. Claro, pues es muy curioso porque su mujer no se ha dado cuenta cuando normalmente es ella la que se levanta para estas cosas, y entonces él se levanta y cuando cruza el pasillo y llega a la puerta de la habitación del crío, observa cómo en la ventana hay una serie de resplandores, de relámpagos, de flashes luminosos, y claro, eso no es nada normal, como una tormenta eléctrica, pero no se oían relámpagos, y lo más raro es que se encuentra a su niño pequeño levantado y señalando con su pequeño dedito hacia la ventana. La ventana estaba pues muy bajada y con las persianas también bastante bajadas, pero desde su perspectiva el niño estaba apuntando a aquello que estaba pues con aquellas refulgencias que se veían a través de la ventana. Claro, el doctor Scott se quedó allí observando, él apenas pues podía imaginar qué estaba ocurriendo. El chiquillo no podía siquiera hablar, pero desde luego señalaba aquello como nunca antes había hecho con nada. Nunca antes había señalado así nada, así que el doctor Scott coge al chavalín, le acuesta, le da un besito y entonces, fascinado y curioso por lo que estaba viendo, decide salir a ver qué ocurre y se va al salón a ver aquello con más calma tras acostar al niño, como decíamos. Ya en la ventana, Scott pudo observar dos objetos luminosos, uno que parecía más grande que el otro, y el pequeño es que estaba situado un poquito por encima y por detrás del mayor. Algo absolutamente increíble, y claro, Scott se quedó mirando, claro, mi crío seguro que se ha quedado mirando esto. ¿Por qué está ocurriendo este incidente delante de mi casa? ¿Y cómo es posible que no haya aviones alrededor, no haya helicópteros? ¿Por qué nadie lo está viendo? Inicialmente, Scott pensó que estaba ante dos objetos circulares o con forma de cilindro de perfil y comenzó a fijarse en los detalles. No podía ser un globo, no podía ser ningún tipo de satélite ni tampoco ninguna cometa. Era muy grande y estaba delante de su casa. Cada uno de ellos consistía en dos partes unidas y simétricas a través de un eje horizontal, aunque la porción de arriba en ocasiones parecía un poquito más alta. El color de esa parte alta, según el testigo, era metálica, entre plateada y blanca, y era brillante, preciosa. Scott no quería perderse nada, solamente le faltaban las palomitas, una estampa de otro mundo. La parte de abajo era roja y brillaba más que la de arriba. Los dos objetos pronto se pusieron a la par de forma simétrica en una escena preciosa, quizá aterradora para muchos, pero este testigo no tenía ningún miedo y tampoco quería perderse ningún tipo de detalle. No podía creerse lo que estaba pasando y comenzó a observar todo aquello con más detenimiento. Los dos objetos parecían tener dos antenas arriba y dos antenas a los lados que salían de la parte central y discurrían paralelas, es decir, estamos hablando de dos antenas que estaban pues una saliendo de la parte derecha de un objeto y otra saliendo de la parte izquierda del otro objeto, y estaban juntándose aquellas antenas. En ese momento el testigo observa algo increíble, porque hay como fogonazos de luz que salen de la parte inferior de los dos objetos. Los fogonazos vienen además con un periodo de encendido y apagado, es decir, como si aquella parte de abajo de los dos ovnis que tenía delante de él estuviesen emitiendo luces con una cadencia de
un segundo. En ese momento, el doctor comienza a asociar lo que está pasando con la tremenda y enrarecida tormenta eléctrica que está empezando a formarse alrededor, pero que no tiene sonido, porque todo ocurre en silencio. Parece que hay como, podríamos decir, como relámpagos, pero no se oye el sonido de los relámpagos. Era como si ambos objetos estuviesen captando la energía de los rayos eléctricos con las antenas superiores y la estuviesen pasando a través de las antenas que en ese momento estaban a la par entre ambos objetos. Todo, como decíamos, ocurriendo en total silencio. Él no se atreve a pronunciar palabra y sí que se da cuenta de que aquellos ovnis comienzan a acercarse poco a poco y aquellas antenas comienzan a pasarse electricidad entre ellas. Una imagen increíble. Además, todo esto comenzaba a ocurrir mientras que esos objetos empezaban a rotar entre sí a la misma velocidad, al unísono. Y en este momento nuestro testigo comienza a ver algo también increíble, porque tras esa rotación comienza a ver como finalmente las antenas se tocan y comienza a ver un gran haz de luz que acaba haciendo que esos objetos finalmente se unan en uno solo. Él no puede ni hablar de la maravilla que está observando de la fusión de dos objetos. Aquel doctor acababa de ser protagonista de una de las escenas más impresionantes de todos los tiempos a nivel ufológico, la operación de fusión de dos ovnis en pleno vuelo al lado de su casa, casi solo para él, pero aquello no había terminado porque algo pareció moverse en el ahora único objeto de la escena en la parte de abajo de color rojo. Todo era fascinante, pero hay un momento en el que se agarra a la ventana porque algo va mal. Comienza a ver como aquel objeto ahora fusionado en uno solo, aquellos dos objetos ahora fusionados en uno solo, avanza en dirección a su casa, haciéndose cada vez más grande, mientras que proyectaba un halo de luz que va directamente en la dirección de su ventana. Todo es tan rápido que Scott se queda paralizado, no sabe qué hacer y no sabe si tiene miedo, no sabe si puede moverse, no sabe si quiere moverse y no puede gritar ni hablar. El testigo, hay un momento en el que es iluminado por el haz de luz y comienza a ver las dimensiones de aquello que es inmenso, tiene unos 97 metros de diámetro, casi como un avión jumbo o como el ancho de un estadio de fútbol, y observa perfectamente esa parte rojiza desde abajo, mientras que él está tranquilo, pero extrañamente tranquilo, y no puede moverse de ahí. La fuente de aquella luz, claro, poco puede hacer el testigo y dice, bueno, pues a ver de dónde viene este haz de luz rojizo que me está dando, y comienza a ver cómo de la parte de abajo de aquel objeto hay como un anillo del que efectivamente está saliendo ese caudal de iluminación que le está dando. En ocasiones parecía que aumentaba la luminosidad y se quedaba un poco deslumbrado, pero parece que no le estaba dando ni haciendo daño ni nada, y en un momento dado resopla cuando el haz de luz comienza a moverse de nuevo, alejándose de la casa y enfocando unos cables telefónicos. Aquello era grande y parecía que había venido a transformarse para verle directamente a él. ¿Y por qué él? Siempre esa pregunta dentro del fenómeno ovni. Alejándose aquello, pues Scott oye un curioso sonido de estallido, como un boom sónico, y observa impresionado cómo el objeto inmenso directamente desaparece de su visión, se desvanece y se hace invisible. Alterado, el testigo se va a la cocina y hay algo raro en el reloj, porque él observa cómo en el reloj parece que han pasado 10 minutos, pero todo esto ha durado mucho más tiempo. A él le parece mucho más tiempo. Son entre las 4 y las 5 de la madrugada y Scott en este momento coge una libretilla y se pone a coger los detalles de todo lo que le ha pasado, y entonces se vuelve a la cama. Cuando se despierta junto a su mujer, que extrañamente había estado dormida durante toda la experiencia, le cuenta todo lo que ocurre, y de repente, en medio de la historia, el hombre pues contándole, oye, mira, cariño, me ha pasado esto, he visto los dos objetos, no te lo vas a creer, el haz de luz, aquello acercándose, eran dos y uno solo, y la mujer que le está ahí escuchando, hay un momento en el que salta
y le dice, ¡tu pierna! Y es que el doctor Scott tenía una gran cicatriz que bajaba por su pierna, es una cicatriz que venía de un accidente sufrido años atrás, y resulta que en el lugar donde estaba la cicatriz ahora había un ronchón rojo y la cicatriz ya no estaba. Claro, esto es médicamente imposible, naturalmente imposible, pero le había ocurrido aquello tras el encuentro con aquel objeto volador no identificado que antes eran dos. Bueno, es muy interesante porque Scott y su mujer, tras descubrir esto y quedarse que no podían ni hablar ni reaccionar los dos, pues extrañamente se vuelven los dos otra vez a la cama y con el paso de los días Scott, que había combatido en la guerra de Argelia y que tenía varias cicatrices y varias dolencias en el cuerpo, milagrosamente se fue recuperando de todas y cada una de esas heridas de la contienda sin que hubiese ningún tipo de cicatriz que hubiese dejado marca en su cuerpo. Parecía que las cicatrices, las enfermedades y las lesiones se le estaban curando tras el encuentro con aquel increíble objeto, quizá de otra dimensión, quizá de otro tiempo, quizá de otros seres ajenos a la Tierra. Eso sí, Scott se siente enfermo, le duele en la zona del vientre y resulta que en la tarde del día 17 de noviembre de 1968, Scott, cuando está en su salón, está allí viendo la tele, y entonces hay un momento en el que nota algo raro en el vientre. Entonces se destapa la camiseta y descubre una marca como un triángulo isósceles alrededor de su ombligo, en su vientre. Algo que le deja absolutamente estupefacto, no ha podido ser creado por nada, es una marca perfectamente visible y entonces pues lo habla con su mujer, mira cariño lo que me ha pasado, no sé qué es esto, y entonces la mujer le dice que quizá pues es algo psicosomático, que es una reacción alérgica de la piel, aunque claro, la forma es muy rara y es un triángulo perfecto, ¿no? Entonces le dice que quizá la sugestión pues puede haber creado ese tipo de reacción cutánea. Bueno, quizá había ocurrido eso, pero resulta que, aunque ningún dermatólogo pudo determinar la causa de aquello, el matrimonio se quedó horrorizado al encontrar en su pequeño, el primer protagonista que había visto las luces, la misma marca que tenía su papá en el mismo sitio, en el ombligo, con la misma forma de triángulo isósceles. Esto es un caso que ha quedado para la historia. Podríamos estar hablando de una posible abducción que habría afectado a dos generaciones de una misma familia. Una abducción de la cual no podría haber ningún tipo de recuerdo, una marca que aparece tanto en el padre como en el niño pequeño. Es muy interesante porque se ha hablado en muchas ocasiones de que este tipo de interacciones con los seres humanos parece que tiene un interés genético y que mejor que estudiar la genética de un padre y de un hijo por comparación. Quizá ellos, porque son ellos los que tienen una genética que tenga algún tipo de anomalía, algún tipo de característica que sea interesante para este tipo de inteligencias. Aquí tenemos este caso cuya primera visión de intercambio de luces es fascinante, con esas antenas. Tenemos un momento de fusión de dos objetos en uno, tenemos un aprovechamiento de la energía eléctrica en un ambiente sordo, podríamos decir, en el que el espacio y el tiempo parece un entorno controlado y que, por supuesto, pues la percepción del testigo dice que no pudieron ser 10 minutos y es que quizá eran 10 minutos aquí, pero a él le pasaron más cosas en esos 10 minutos en otro tiempo, en otro objeto cuyas leyes del espacio y el tiempo fuesen diferentes y que finalmente pues habría dejado esas marcas en su ombligo y también habría curado las enfermedades que habría traído de la guerra de Argelia en donde habría estado. Aquellos objetos da la impresión de que habrían estado allí por él y es muy curioso porque luego fueron vistos tanto el día 7 de diciembre de ese mismo año en España como el 9 de diciembre en Marruecos. Nada, bueno, pues eso, ya termino el videoprograma, espero que os haya gustado muchísimo y os espero
en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.